Buenas tardes, mis estimados. Espero se encuentren bien. Bienvenido a la clase de Introducción al Derecho, en el cual estaremos conversando un poco en relación a lo que son las disciplinas jurídicas y lo que es el orden, eh, dando el inicio también de esta cátedra en relación a esta disciplina jurídica de Introducción al Derecho. Como hemos podido observar, la introducción, tratando un poco esta parte de introducción al derecho, lo que son las disciplinas jurídicas en introducción al derecho, observamos que una parte de la realidad con la que el hombre se enfrenta actualmente es el derecho, ya que se trata de un objeto de estudio tan rico en cuanto a su contenido y tan extenso y complejo que es natural que para saberlo y dominarlo es ingenio humano en este sentido, que haya creado una serie de disciplinas jurídicas como la que vamos a ver más adelante. En este sentido, vemos algunas de ellas que estudian el derecho en su totalidad integralmente y que aunque desde la disciplina y las perspectivas coinciden, por lo tanto, con lo que es el objeto material, con lo que son los diferentes objetos formales y en las que se refieren también a lo que son únicamente al derecho, mientras que otras lo estudian en relación a otros elementos y con distintos fines históricos, sociológicos, entre otros, ¿no? De esta forma, las disciplinas jurídicas limitan su estudio a lo que son los sectores muy concretos de nuestra cátedra del derecho. Asimismo, hay un autor llamado García Maine, que lo han escuchado varias oportunidades que hemos comentado, hemos hablado de él varias veces, y que de alguna forma clasifica lo que son las disciplinas jurídicas en fundamentales y auxiliares. Las fundamentales están basadas sobre todo en lo que es la filosofía del derecho, la ciencia del derecho o la dogmática jurídica. Y las auxiliares, él las refiere sobre todo a la que es la introducción al derecho, lo que es la sociología jurídica, la historia del derecho y el derecho comparado en este sentido, ¿no? Y las disciplinas jurídicas particulares que están referidas a lo que es el derecho internacional público, a lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, entre otros. Asimismo, clasifica también lo que es el derecho civil, lo que es el derecho mercantil, y en el campo del derecho público están las que mencionamos anteriormente, que en estas disciplinas particulares tenemos el derecho internacional público, el constitucional, el administrativo. Por eso vamos a observar, analizar lo que estudia la filosofía del derecho, que constituye una parte de esta filosofía en forma general. La filosofía general ha sido definida por Ortega y Gasset como el saber autónomo y pantónomo animado por una apetencia radical de integridad como la ciencia universal absoluta. Esta definición coincide en líneas fundamentales en lo que son las tradicionales, la cual el conocimiento científico que mediante la luz de la razón natural considera las primeras causas, razones más elevadas de lo que son las cosas. En efecto, significa saber sin supuesto y que no depende nada más de lo que es de otro conocimiento, y lo cual ocurre precisamente porque llegan hasta sus últimas consecuencias. De esta manera, vemos que el saber pantónomo es parecido, es decir, que es el saber totalitario o integral, está referido y que pretende dar una visión completa de lo que es el mundo y de la vida como ciencia universal y absoluta. Las palabras animado
por una apetencia radical de integridad, indica muy acertadamente lo que es el sentido vital y lo que es el sentido práctico de la filosofía, que no se queda en una pura especulación teórica, sino que además enseña un modo de vivir y de comportarse. Recuerden que la filosofía se manifiesta a través de nuestras vivencias, de todo lo que nosotros vivimos, lo experimentamos en nuestras vidas y de acuerdo a nuestras actitudes en una sociedad. También vemos una filosofía que realmente se ejecuta, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, en la parte práctica, es decir, en estas experiencias filosóficas facultativas, que están dirigidas a lo que es la acción, a lo que es la praxis, es decir, la filosofía práctica, en la que pertenece a la filosofía del derecho, ya que éste pretende de alguna forma regular lo que es la actividad humana en la vida social. Por esta razón, el derecho se entrelaza con lo que es la ética y con lo que es la moral, tal como hemos estudiado o en otras oportunidades. La filosofía del derecho se define entonces como una inquisición metódica de lo jurídico en su realidad universal por sus últimas razones o fundamento. Es una ciencia entonces autónoma que ha aparecido muy recientemente en 1797 con el libro titulado Tratado de Derecho Natural o de Filosofía del Derecho de Gustavo Hugo. Según se expresa la definición, que aplica el estudio del derecho con método filosófico y que se ocupa de aspectos particulares del mismo, sino que considera en sus ingredientes universales el saber pantónomo y últimas causas o razones, es decir, el saber autónomo en sí. La ontología jurídica también es el problema de lo que es la esencia del derecho. Trata sobre todo lo que es el derecho en cuanto a la definición y precisa de alguna forma su concepto. Aquí vemos entonces este estudio que nos permite ubicar como un fragmento del mundo cultural humano que se refiere a lo que es una conducta del hombre en una dimensión social y se expresa por medio de normas. Es por eso que observamos que en el derecho tenemos que analizar muchas normativas, muchas regulaciones en cuanto a la vida del hombre en la sociedad, así como las leyes, los reglamentos y todas y cada una de las normativas que ponen freno, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, al ciudadano, al hombre en sí. Por eso es que lo que es la filosofía del derecho está de alguna forma relacionada a lo que es la ontología jurídica, a lo que es la noceología, la deontología, bien sea una crítica jurídica o una política jurídica, ¿no? En este sentido, en cuanto a la filosofía. Se caracteriza la filosofía del derecho y que distingue de otras disciplinas jurídicas que en este sentido lo que hemos estado conversando en relación a la deontología. Sin esta disciplina, el derecho sería entonces simplemente lo que un ordenamiento impuesto por lo que es la voluntad del más fuerte, ¿no? Pero el pensamiento filosófico no solo permite juzgar, sino también influir en las determinaciones del sistema, procurando lo que es la aproximación progresiva al ideal de justicia. Recuerden que todo en esta materia es filosófica, como hemos estado conversando, y que de alguna forma conlleva a lo que es la parte de buscar, indagar sobre la verdad y la justicia, lo que es los principios de Ulpiano, los principios de Celso, entre otros filósofos, en aquellas historias de griegos y romanos del derecho. En la parte de la ciencia del derecho,
que es una ciencia general, podemos indicar que es en forma restringida, que está por debajo del saber filosófico, ya que se coloca el conocimiento científico y que de alguna forma estudia el porqué inmediato de los fenómenos. Y sobre la base de la experiencia se construye lo que son los sistemas que permiten establecer de alguna forma algunos conceptos y leyes en torno al orden de las cosas y, por supuesto, de los hechos. Nos preguntamos entonces en las últimas razones, algunas ciencias proceden admitiendo lo que son hipótesis o postulados como instrumentos de trabajo. Se provenía entonces aquella frase que antes se consideraba indiscutible, era que de hoy, dado el actual desarrollo científico, hay que admitir algún tipo de reserva, ya que la filosofía hace un problema de lo que la ciencia tiene un postulado. En cuanto a esta parte de la ciencia del derecho, ocurre entonces lo mismo, ya que la ciencia del derecho estudia el orden jurídico en su integridad, pero con un espíritu más próximo o inmediato a los hechos y a las normas que están o han estado en vigencia en lo que son los diferentes países, para extraer nociones generales que permiten de alguna forma elaborar teorías, conceptos y construcciones jurídicas que nos permiten a la persona, al ser humano, desarrollarse en una sociedad. La ciencia jurídica entonces vemos que es relativamente moderna, ya que en el siglo pasado algunos autores han influido en lo que es la parte del positivismo y, deslumbrados por el progreso de las ciencias naturales, se decidieron a erradicar lo que es el derecho en toda la consideración de la índole filosófica o metafísica. Por eso observamos que la filosofía jurídica debería ser reemplazada por lo que es la disciplina del tipo científico, cuyos métodos consideran de la investigación naturalista. Este método es de alguna forma un método que aplican, es el método inductivo. Estrictamente es experimental y que, partiendo de una serie de hechos o casos particulares, inducen y que de alguna forma establecer lo que son los principios o de alguna forma proposiciones generales, que son los inducidas, y que expresan algunos atributos de alguna forma comunes entre ellos y pueden aplicarse el hecho semejante no investigado. Esta orientación sobre el método de estudio de derecho se llamó dogmática jurídica, y la dogmática jurídica la podemos definir como la ciencia que está integrada por un conjunto de principios inducidos de la experiencia, el estudio del fenómeno jurídico mediante lo que es un proceso de generalización que le permite obtener una visión organizada del mundo jurídico y le ofrece posibilidad de dominarlo con un criterio científico. Por eso observamos que el resultado de aplicar el método inductivo al derecho es la obtención de lo que son las dogmas jurídicos, es decir, aquellos conceptos que de alguna forma, conceptos jurídicos que caracterizan por su fijeza y su carácter absoluto y que se obtienen en cuanto a la experiencia y mediante un proceso de abstracción y generalización. En la dogmática jurídica se ha desarrollado por varias escuelas. Entre ellas tenemos lo que es la enciclopedia jurídica, lo que es la introducción a la ciencia del derecho, la teoría general del derecho y estas teorías de conceptos jurídicos fundamentales, que es una escuela analítica de la jurisprudencia, aunque todas ellas presentan de alguna forma características similares, ¿no? Y que autores consideran que la teoría general del derecho es el grado de abstracción a que pertenece o puede llegar estos conceptos.
y se escapa de lo que es el ámbito lo que es la parte de la dogmática jurídica. Aquí se emplea exclusivamente lo que es la inducción como método de trabajo y se pretende eliminar todo lo que son los aspectos valorativos y en que se cree que no logra superar un nivel científico de lo que son los conocimientos, aunque logre un grado mayor de abstracción que otras ramas de la dogmática jurídica. La ciencia del derecho se designa principalmente el estudio de los siguientes temas. Primero, tiene como norte los elementos del derecho que están relacionados al sujeto, al objeto, a la relación jurídica y a la norma, y los problemas que se vinculan a cada uno de ellos, por supuesto. La técnica jurídica, tanto en lo que se refiere a la elaboración de las normas, como en lo relativo a su aplicación e integración, y al problema de las fuentes del derecho, como son la ley, como hemos explicado en varias oportunidades, en varias clases, el derecho consuetudinario o las costumbres, y la jurisprudencia, por supuesto, en este sentido. Viendo un poco lo que es la parte de esta dogmática, vamos a entrar un poco a hablar en cuanto a la historia del derecho. La historia del derecho constituye una parte de la historia en forma general en esta cátedra y según la concepción tradicional puede definirse como la narración de sucesos ocurridos en el pasado. Recuerden que todo lo que es la parte de la historia, muchachos, está referida a hechos que ocurrieron en el pasado y que de alguna forma nos representan o nos pueden reflejar algún tipo de conocimiento para el hombre en un futuro. Es decir, que existe esta importancia en valorativa de saber el hecho de la ocurrencia de estos fenómenos que han pasado durante nuestras vidas, ¿no? Nuestras décadas, nuestra existencia, y que de alguna forma nosotros tomamos algunos elementos que son positivos y que los reflejamos en nuestra vida cotidiana, es decir, a través de lo que es la experiencia, la parte empírica y la parte filosófica de nuestra vida como seres humanos. A esto nos estamos refiriendo sobre todo a lo que es la disciplina jurídica en cuanto a las conexiones de diversas ramas, ¿no? En este sentido. Por eso que indicamos que el estudio de lo que es la historia del derecho, podemos indicar que es un estudio crítico y constructivo cuyo objeto lo forman los sistemas jurídicos de lo que es el pasado en todo el mundo o en la sociedad, una sociedad determinada, y que tiene un fin que es la reconstrucción del pasado jurídico a partir de documentos escritos y no escritos. Por eso que yace aquí la importancia, mis estimados muchachos, en relación a lo que es la historia del derecho. Es decir, una historia muy bonita, una historia de la cual tenemos una piedra filosofal, una piedra angular en relación a este conocimiento jurídico, ¿no? Y en relación a su extensión, la historia del derecho puede ser de alguna forma universal, es decir, que está en todo el mundo, o particular en una nación o grupo de naciones particulares. Existen entonces documentos de que parte que la historia son fuentes del conocimiento histórico y pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por ejemplo, tenemos lo que son las fuentes jurídicas. En cuanto a leyes, estamos comentando lo que son las sentencias, obras doctrinales, entre otros. También reflejan lo que es el derecho vigente en cada momento histórico y fuentes no jurídicas como son los libros, las cartas, los mensajes, etc. Y que no se exponen directamente a lo que es el derecho en sí. Sin embargo, muestran la vida de estos y su evolución, las transgresiones ocurridas, su abandono o desuso, así como los cambios bruscos de ordenamiento o revoluciones de las cuales han sobrevivido.
Observamos entonces que en los métodos que emplea la historia de derecho son de alguna forma cronológica y que enlaza lo que es la parte de la sucesión de los fenómenos jurídicos en el tiempo. Entonces vemos que la historia de forma sistemática que divide el pasado en periodos a fin de analizar en cada uno de ellos las instituciones jurídicas fundamentales, es decir, los régimen político, legislación familiar, lo que es la parte de la propiedad, entre otros aspectos. Y en cuanto a la parte genética, por supuesto, estudia lo que es la evolución y el dinamismo del derecho, analizando los factores de los cambios y transformaciones ocurridas durante esos trayectos. La historia del derecho entonces llega a tener también carácter científico, porque mediante ella se puede lograr una explicación de lo ocurrido en el pasado jurídico por sus causas, lo cual es propio de lo que es el conocimiento científico, y estas causas son producidas por razones políticas, sociales o económicas, ya que la historia del derecho debe estudiar también de alguna forma estas razones. Hoy en día observamos o vemos que es posible escribir la historia jurídica de un país sin tener en cuenta factores no jurídicos que han determinado de alguna forma su evolución en el tiempo. Recuerden que estas son escuelas que de alguna forma se han prolongado, ¿no?, en el tiempo, y hay que tenerlas también en cuenta. Otra disciplina que también que nos llama la atención en relación a esta parte de la disciplina jurídica, vemos que es la sociología jurídica. Esta sociología jurídica es la ciencia que de alguna forma describe y trata de explicar los hechos de lo que es la conciencia humana, procurando encontrar lo que son las leyes que gobiernan la evolución de las sociedades. Como hemos sabido, la sociología fue creada por Augusto Comte en la primera mitad del siglo pasado, es decir, en el intento de explicar los hechos sociales como fenómenos positivos que de alguna forma son producidos por un determinismo universal, de tal manera que pudieran reducirse a leyes análogas a las otras ciencias, es decir, una física social. Tras estas vacilaciones observamos, ocasionadas por las distintas orientaciones de lo que son los cultivadores de esta ciencia, como son los organicistas, los psicologistas y los formalistas. Emilio Durkheim afirma que la sociedad constituye un ser completamente distinto a la suma de lo que son los individuos que la componen, y que hay un alma o conciencia colectiva en la sociedad, en la sociología, que se debe de alguna forma estudiar. De esta manera, el objeto propio de esta sociología lo constituyen los hechos sociales, que son diferentes tanto en los producidos como otros organismos, como son los fenómenos individuales, así como son hechos de orden natural, ya que no son acciones y reacciones colectivas con un fondo de alguna forma espiritual que no puede ser inadvertido en cuanto a su parte sociológica. Por eso es que la sociología jurídica limita su investigación al campo del derecho y se puede definir de esta forma también. Estos son conceptos, estas son explicaciones en relación a lo que determina la sociología jurídica. Observamos o definimos también otro concepto, otra definición, otra interpretación de lo que es la sociología jurídica, que es la disciplina que con método científico analiza lo que son las relaciones existentes entre el orden jurídico y la vida social, considerando el derecho como un factor y algún producto de los hechos y transformaciones en la forma de convivencia humana. La sociología jurídica se mantiene en lo que es el plano de los hechos,
ya que es una disciplina normativa como es la ciencia y la filosofía del derecho. No es valorativa y no emplea tampoco un rigor de métodos cronológicos y genéticos, así como lo realiza la historia, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas diferencias en su objeto formal, respecto de otras disciplinas jurídicas, es una ciencia importante para el conocimiento cabal del derecho. Entonces, vemos que esta filosofía y la ciencia del derecho tienen algunas explicaciones desde el punto de vista sociológico, ya que se corre peligro de contemplar lo que es el ordenamiento jurídico como algo desvinculado totalmente de la vida social, con lo cual ésta perdería el contacto de la realidad con la verdadera vida del derecho que, injertando a la sociedad, es influido y a la vez influye en las transformaciones y desarrollo de los pueblos. También vemos otra disciplina que sería el derecho comparado. Este derecho comparado nace en 1999, empezaron de esta disciplina en el Congreso Internacional del Derecho, celebrado sobre todo en París, en Francia, ¿no? Y desde entonces se ha desarrollado y difundido rápidamente en las universidades y entre los científicos de estas escuelas. En realidad trata de una disciplina autónoma, pues sus elementos proceden de lo que es la ciencia y de las ramas particulares de lo que es el derecho y de la sociedad jurídica. Investiga sobre todo los datos que procuran de alguna forma obtenerse en ciertas finalidades que expresa la siguiente definición. Vamos a definir entonces un poco lo que es el derecho comparado. Observamos en manera de definición que el derecho comparado es la disciplina que estudia los diversos sistemas jurídicos positivos con el fin de facilitar la investigación de dichos sistemas, determinar los caracteres constantes y permanentes de cada institución jurídica y promover lo que es la uniformidad de las legislaciones mediante las oportunas reformas que se puedan realizar. Esto, como es derecho natural, es un derecho comparado y se ha desarrollado especialmente en el campo del derecho privado. También vemos en la parte de introducción al derecho lo que es únicamente para dejarla encuadrada entre las partes de la disciplina jurídica generadas en cuanto a la parte auxiliar y general que de alguna forma caracteriza en su fin didáctico y preparatorio en la carrera de las leyes. Las disciplinas jurídicas particulares observamos que son las que se refieren únicamente a ramas o aspectos muy concretos y especiales del derecho. Por lo tanto, observamos que siempre quedan limitadas al nivel de ciencia jurídica, aunque en la solución de algún problema concreto tengan en cuenta y aún se inspiren en determinadas orientaciones filosóficas. Algunas de estas disciplinas pertenecen a lo que es el derecho público, sea interno o sea externo. El derecho privado, otras se integran dudosamente en una de estas grandes ramas, por lo que en algunos autores considera como un derecho mixto. Y también lo que hay una nueva creación, el derecho espacial o interlocutorio o interplanetario, perdón, en el cual ha avanzado muchísimo en relación a esta parte de estas disciplinas. Vemos entonces, pasando a otro punto de este mismo tema, lo que es el arte y la técnica en el derecho. El derecho no se agota en una pura teoría científica o filosófica, sino que está destinado a intervenir en lo que es la parte de la vida social del ser humano, ordenar conducta y regular situaciones concretas. Por eso que observamos que es necesario concluir capítulos relacionados a esta arte y la técnica del mismo. Ya de esta forma podemos obtener alguna visión completa de lo
que realizan el ser humano en su actividad diaria, cotidiana, como juristas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Por otra parte, vemos la teoría práctica y el arte y la técnica. Aquí vemos que toda actividad humana implica elección valorativa en cuanto a su función y fin determinado. Aquellas actividades humanas también son aplicadas acertadamente a conocimiento científico. La actividad del hombre podemos indicar que es científica en cuanto al conocimiento teórico, en el cual también se clasifica puramente lo que es la parte de la teoría y lo que es la teoría práctica, ¿no? Puramente teórica sería entonces lo que constituye la filosofía especulativa y las ciencias teóricas. Teórica práctica sería entonces en este sentido la filosofía práctica y la ciencia práctica. En cuanto a la actividad del hombre, podemos indicar también que en la parte práctica, que es decir, la aplicación de conocimientos teóricos prácticos, tenemos la parte del conocimiento vulgar o empírico y que se fundamenta en conocimientos vulgares no científicos. También tenemos la científica que se fundamenta en conocimientos científicos como es el arte, elección de valorada y las técnicas aplicadas según su naturaleza. Por eso observamos también que es importante la parte técnica del derecho. En la parte del arte y de la técnica del derecho es el arte del mismo derecho, es la actividad práctica del jurista que elige de alguna forma, de acuerdo con los datos de la ciencia y la filosofía del derecho, lo que son las figuras, esquemas jurídicos y normas que de alguna forma valoran más convenientes, elegantes y eficaces en cuanto a sus características, en cuanto a su ordenamiento jurídico y ante unas circunstancias determinadas. En definición, podemos indicar de que la técnica del derecho es la disciplina que proporciona las reglas necesarias para la aplicación práctica del derecho. Es decir, que el derecho es a la vez una ciencia filosófica, un arte y una técnica. Y se deben distinguir de diversos aspectos de la actividad jurídica, ya que cada uno de ellos corresponde a un método propio. Hay actividades teóricas, entonces, como prácticas en el derecho, que son actividades teóricas que están referidas al conocimiento científico de los datos jurídicos, lo que es la valoración, lo que es la filosofía de estos mismos datos jurídicos y que de alguna forma son actividades prácticas que construyen a la elaboración artística de normas, de alguna forma esquemas y figuras del ius condemnum, es decir, la aplicación, las técnicas de esta figura de esquema. Con esta explicación final ya culminamos esta parte de lo que es las disciplinas jurídicas en el sistema de introducción al derecho. Ahora vamos a pasar a ver un tema que también es importante, como es el orden. Recuerden que sin orden no hay nada, todo tiene que mantenerse en orden. Vamos a explicar un poco lo que es la parte del orden. Cuando hablamos del orden, mis estimados compañeros, es el estudio del orden en forma general. A esto nos estamos indicando como introducción a los órdenes normativos de la conducta humana, que tiene para nosotros especial interés en cuanto a las razones siguientes. Primero, porque el orden jurídico se comprende mejor relacionándolo con un orden universal, del que forma parte y en el que entra a través del hombre. Y en segundo lugar tenemos las características espaciales que presenta este orden jurídico y que a veces hacen muy difícil su realización. En los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso. Resulta, sin embargo, sorprendente el contraste con el que ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos.
Es muy conveniente entonces estudiar el concepto de orden, sus elementos esenciales en este sentido y su realización por el hombre. Tenemos que tener en cuenta algunos datos y que podemos entender la estructura ideal del orden jurídico, asentar una primera base para la crítica y la política de los órdenes existentes. Toda actividad jurídica está entonces íntimamente relacionada con lo que es la noción del orden, la legislativa, ya que toda legislación tiene como finalidad implantar de una forma un orden, ¿no? Un orden en las relaciones entre lo que es el hombre, determinado en sus deberes y sus derechos recíprocos, lo que es la parte judicial, porque la sentencia de los tribunales tras a veces declarativa, y cuál es el orden correcto en una situación controvertida, y otras que reparan de alguna forma algún tipo de infracciones cometidas contra el orden y lo protegen con nuevas infracciones. Por ejemplo, la del abogado, porque su misión es, a pesar de que algunos traicionen en la práctica, aconsejar y defender a sus clientes dentro del orden de la justicia. Recuerden que nosotros como abogados tenemos ese norte: aconsejar, dar una buena orientación en relación a un tema determinado y nunca, por supuesto, traicionar ese tipo de confianza que nos brinda el cliente. Entonces se considera que el presente capítulo, en este sentido, estamos hablando de este orden. Vamos a hablar un poco en relación a esta parte de las nociones del orden, ya que la mayor claridad partimos de un ejemplo concreto del sistema solar, el cual observamos una perfecta regularidad tanto en las órbitas que describen lo que es la parte de los planetas y satélites alrededor del Sol, como en el tiempo que emplean en sus evoluciones, porque eso decimos que el sistema solar existe un orden. Analizarlo, descubrimos que dos notas constitutivas o esenciales y otras dos resultantes o consecuencias. En primer lugar, tenemos que existe una variedad de elementos, por ejemplo, el Sol, los planetas y satélites. Después, un principio o un criterio que organiza convenientemente lo que son aquellos, la ley física, lo que es la gravitación universal, la variedad y los principios del ordenador, que son notas constitutivas de este mismo orden. Damos entonces un segundo paso, como es el resultado, influjo o actuación de lo que es el principio del principio ordenador sobre la variedad de elementos que se producen entre estos una relación o conjunto de relaciones que son características que los agrupan en una unidad de alguna forma compleja. Por ejemplo, Sol, planetas y satélites están mutuamente relacionados e influidos recíprocamente y todos forman una unidad, que es decir, el sistema solar, una de tantas en el universo. Por lo tanto, la relación conjunto y la conjunto de relaciones y la unidad son consecuencias de un orden. En definitiva, tenemos que incluir en estas notas lo que es en forma breve y general, que el orden es la disposición conveniente de varios elementos, en que la palabra conveniente se refiere a principio o criterio ordenador, así como también el conjunto de relaciones que deben mantener los seres con arreglo a un principio superior que las determina. Vamos a indicar o a dar una concepción más clara en cuanto al orden, una definición. El orden podemos definirlo, mis estimados compañeros, como el conjunto de relaciones que mantienen entre sí varios elementos por el influjo de un criterio o principio superior que las determina para producir entre aquellos una unidad nueva y característica. Por eso es que estábamos colocando como ejemplo lo que es el sistema solar, cómo están ordenados y que de alguna forma mantienen un orden que está establecido
en las leyes de la física, en las leyes gravitacionales, entre otros. Es importante tener en cuenta para que observemos un orden de las cosas. Todo orden es importante. Incluso no sé si se habían escuchado ustedes decir o comentar de que cada persona tiene un orden entre su desorden. Y así suceden las cosas en cuanto a la parte del orden, ¿no? Por eso colocamos como ejemplo esta parte gravitacional, esta parte de órbita, satélite, el Sol, sobre todo que es el primero, ¿sí? En nuestro sistema solar y nuestros planetas. Es importante para que lo entiendan de este punto de vista esta parte del orden, ya que un orden tiene que ser siempre establecido, no puede ser un desorden, pues totalmente inverso a lo que es o contradictorio a lo que es el orden. Existen de esta forma unas clases de orden. Denme un segundito para tomarme un poquito de café. En esta clase de orden vemos el orden espacial. Este orden espacial, como su nombre lo indica, está relacionado a la colocación de cosas que de alguna forma son iguales y desiguales que da a cada uno su lugar. Existe un orden también temporal, que es la realización de cada hecho o acto en el momento preciso dentro de un plan. Existe también lo que es un orden dinámico, que está realizado o caracterizado por el finalismo teológico, la adaptación de cada cosa a su fin. Existe un orden dinámico también que está en relación a la finalidad o teológica, que es la adaptación a cada cosa a su fin. Tenemos un orden social que está relacionado a un conjunto de relaciones que deben mantener los hombres y con arreglo a los supremos principios de lo que es la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y tenemos el orden físico y orden moral. Como todos sabemos, aquí vamos a tocar sobre todo que la parte más interesante para nosotros sería el orden físico y el orden moral, ¿no? Que en este sentido, porque estamos estudiando introducción al derecho, ¿no? Y en el cual nosotros observamos lo que es la parte del orden físico y el orden moral. Aquí lo vamos a estudiar un poco. Y existen en este sentido clases de seres que son incapaces de dirigirse a sí mismos, ya que su actividad de alguna forma está determinada por su propia naturaleza y un modo necesario, y los que tienen la dicha capacidad y realizar medios de sus acciones de alguna forma libres. Los hombres distinguimos pues de dos clases de órdenes. Uno, el de la naturaleza ajena al hombre, cuyos fenómenos se realizan de un modo fantástico, finalístico, vamos a llamarlo así. Fantástico no, finalístico o fatalístico, vamos a llamarlo fatalístico, ya que ello está relacionado a lo que es condiciones necesarias en la causalidad. Y el otro es el orden de actos humanos que están relacionados por el hombre, el cual libremente organiza su actividad para corregir de alguna forma determinados fines u objetos, que es en este sentido la finalidad de este orden, ¿no? El orden físico, significa naturaleza, y el segundo, el orden moral de monoris, costumbre o acto que realiza de alguna forma el hombre, y la podemos definir de esta forma. Existe un orden físico que, como bien lo sabemos, es el conjunto de relaciones que mantiene los seres con arreglo a un principio superior. Estamos en relación a la ley física que lo determina, el conjunto de alguna forma de relaciones que mantienen a los planetas, lo que hemos explicado anteriormente, a los satélites y al sistema solar con arreglo a la ley gravitacional universal. Tenemos un orden o un orden moral que está relacionado a un conjunto de relaciones que deben formar o mantener los hombres y elementos morales con arreglo a un principio superior
en cuanto a la perfección, hacer el bien y evitar el mal que las determina. Asimismo, en mantener lo que es el orden y la moral por su importancia y sus conexiones con el orden jurídico. En este aspecto nos interesa más lo que es la parte del orden moral, como hemos indicado, y el orden físico, que de alguna forma los hombres están relacionados a ese tipo de control, a ese tipo de conducta en una sociedad. Los caracteres del orden lo podemos clasificar también en dos, como son la objetividad y el dinamismo. En primer lugar, la objetividad está referida a que el orden está en los seres y allí lo descubre el hombre, como vamos a ver más adelante. Por otro, tenemos como caracteres de este orden el dinamismo. El dinamismo es un orden que no consiste en repetir siempre las cosas o los ciclos de la misma manera, es decir, que en él hay un progreso, una evolución inapreciable, casi siempre en pequeños límites de espacio y de tiempo, pero una relación que del universo se experimenta hoy en este sentido, la parte científica, como un proceso evolutivo y el respeto del orden moral que se enriquece con nuevos valores y evoluciona de alguna forma con esta comunidad humana y hacia nuevas formas de sociabilidad que hoy están desconocidas. El hombre ante el orden. ¿Qué pasa el hombre ante el orden? Ante el orden físico, en primer lugar, el hombre descubre cosas, ciertas cualidades que hacen actuar de la misma manera. Por ejemplo, hay un dicho que dice que el hierro tiene la cualidad de ser un metal pesado que siempre se hunde en el agua. Estas cualidades son las leyes en el sentido objetivo que sirven de alguna forma y que son leyes relacionadas y necesarias que se derivan de una naturaleza misma de las cosas. En segundo lugar, el hombre expresa lo que es la parte de cualidades de cosas en fórmulas enunciativas. Por ejemplo, el principio de Arquímedes, la ley de Newton, entre otros. Dicen que lo que es, lo que ocurre en la naturaleza son leyes en sentido subjetivo de elaboración humana, objeto de la formulación científica. Vemos entonces que el principio de la causalidad física se enuncia como un conjunto de antecedentes determinados necesariamente y se produce en consecuencia. Ante el orden moral, también el hombre, cuando reflexiona sobre las manifestaciones de la vida humana a través de la historia y sobre el mismo ser, la enorme variedad de costumbres, de pueblos y cultura descubren una serie de tendencias dentro de ciertos límites de la misma manera y expresa tendencias constantes en forma enunciativa. Por ejemplo, tiende a conservar lo que es la parte de la vida, la ciencia de la costumbre, lo que es la parte de la sociología, la psicología. El hombre trata en lo posible en sus efectos de mantener lo que es aquellas cualidades que deben ser desarrolladas y perfeccionadas y que deben de alguna forma realizarse en posible para vivir en una vida perfeccionada. Es decir, realizar para tratar de vivir bien, de no hacerle daño a nadie, no perjudicar a nadie en una sociedad. Recuerden que hay varios principios filosóficos en el cual debemos vivir honestamente, dar a cada quien lo que le corresponde, no perjudicar al otro. Esos son principios filosóficos y que aún se mantiene en lo que son los principios universales de justicia, que es lo que se consigue con estos efectos, principios filosóficos. Tratar lo posible de buscar una verdad en la cual podemos encaminarla en estos principios que acabamos de mencionar. Por eso que es importante que exista estos órdenes, ya que
estos órdenes tienen alguna forma física y alguna forma filosófica, ¿no? Por otra parte, vemos lo que es el orden y el bien y el fin. Orden, bien y fin. El bien es lo que perfecciona a un ser y que por esto es apetecido por él mismo. Refiriéndonos en concreto a lo que es la parte del hombre, entre las cosas que él desea como bienes, algunos son en realidad y otros porque sencillamente se equivocan, de alguna forma la aprecian de esta naturaleza. Sin embargo, no es un bien para él, sino un peligro. El bien puede ser verdadero y falso. El primero realmente perfecciona al sujeto por ser conveniente al desarrollo o fin natural del mismo, y bajo la apariencia del bien no es conveniente. Vemos entonces que el bien puede ser además absoluto si perfecciona totalmente lo que es al hombre y relativo cuando solo consigue parcialmente esta perfección. Es únicamente entonces la satisfacción de complacer plenamente el ansia natural de la felicidad que existe en el ser humano. A esto nos estamos refiriendo a lo que es el bien. El fin, ahora lo explicamos, que es un bien material o espiritual que por medio de nuestra actividad queremos realizar o conseguir. A esto nos estamos refiriendo a lo que es la parte del fin, la finalidad. Por eso también que existen varios fines o menos próximos que sirven como escalón para obtener unos a otros. Es decir, logramos un fin, pero con ese fin escalamos a otro fin. La inteligencia permite entonces al hombre planificar, encadenar los fines, jerarquizarlos, subordinarlos a los próximos o a los otros intermedios o remotos hasta llegar a un fin último. Es decir, que coincide con el bien absoluto que persigue el hombre. Así resulta que el fin es el principio criterio ordenador de una variedad de elementos. Es decir, aquí se emplean acciones humanitarias o humanas, los bienes intermedios y a los cuales relaciona entre sí una unidad propia y característica en cada caso. Es decir, que el fin es uno de los elementos del orden. Vemos entonces que el fin se propone conseguir dicho fin y que organiza algún tipo de actividad para lograrlo. Y que de alguna forma el fin busca otro fin, un fin último, ¿no? De la pretensión del ser humano. Y a esto nos estamos refiriendo al fin. Vemos entonces la realización del orden. Estos órdenes están concedidos en lo que es los precedentes y es necesario preguntarse de qué manera el hombre realiza el orden y de qué manera consigue sus fines del mundo. En medio de estos actos, todos los actos que hace el hombre tienen la misma naturaleza, es decir, que son verdaderamente humanos y analizan sus elementos, problemas profundos que procuraremos explicar con sencillez de alguna forma clara, ya que los actos del hombre son netamente humanos, ¿no? Los actos del hombre se llaman así, actos que el hombre realiza sin intervención consciente de sus facultades espirituales, entendimiento y voluntad. Son de alguna forma actos autónomos, reflejo instintivo que también hace a los animales. Ya un segundito por acá. Los actos humanos son los que proceden de alguna forma del fondo realmente personal del hombre, quien lo realiza por medio de su voluntad libre, dirigida por luz de su inteligencia. De esta forma también observamos que existen elementos
En el acto humano observamos que existe el conocimiento, la voluntariedad, la libertad física y lo que es la parte de la libertad psicológica o de albedrío. También tenemos lo que es la libertad moral, en este sentido que también es importante conocerla, ya que en estos elementos del ser humano vemos el conocimiento, que es la advertencia mediante la luz de la inteligencia de la acción que va a realizar en el principio directo del acto humano. La voluntariedad está referida al acto que procede de la voluntad con conocimientos del fin, por lo tanto los llamamos naturales y que de alguna forma son espontáneos. Y que violan de alguna forma aquellos que proceden de una persona coaccionada o por una fuerza física exterior. Y los actos o elementos en cuanto a la libertad del acto humano significa que la voluntad tiene capacidad de autodeterminación para hacer o no dicho acto. Esto consiste en que esta pregunta nos obliga a distinguir tres clases de libertades, lo que hemos indicado: la libertad física, que es externa, o de coacción, que consiste en la ausencia de todo impedimento físico que impide realizar un acto. En este sentido, también observamos lo que es la libertad psicológica o de albedrío, que se puede definir como aquella propiedad de lo que es la voluntad, por la cual, puesta a las debidas condiciones, puede el hombre obrar y no obrar, hacer una cosa u otra, ya sea distinta, ya sea contraria. A esto nos estamos refiriendo. Y lo que es la libertad moral, que es la facultad que tiene el hombre de elegir una sola cosa dentro de los límites del orden moral, suponiendo una libertad psicológica por su campo que de alguna forma reduce a los actos moralmente buenos. La libertad entonces nos referimos como un tercer requisito para el acto humano y una libertad psicológica o de albedrío. Por eso es que tenemos conciencia de estos y cada uno de estos actos en lo que es el orden, ¿no? El orden en la conciencia humana. De esta forma, mis estimados compañeros, culminamos el tema del día de hoy en relación a lo que es el orden y en relación a lo que es las ciencias jurídicas. Buenas tardes, nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego, feliz tarde, un abrazo, cuídense.